El presidente de Colombia cedió a la presión en las calles y retiró su proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicalistas e indígenas anuncian que las huelgas continuarán. Hay cerca de 1000 denuncias contra la fuerza pública. Tenemos información con nuestro enviado especial. Organizaciones internacionales y el gobierno de Estados Unidos condenaron la destitución del fiscal general salvadoreño y de los magistrados de la Corte Suprema que habían protagonizado encuentros con el presidente Nayib Bukele. Catalogan la medida como una vulneración a la división de poderes. Este lunes 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Revisamos la situación de los periodistas y el ejercicio de su profesión en el mundo. La ONG Reporteros Sin Fronteras asegura que cada vez es más difícil sostener este trabajo como bien común. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Colombia. La presión ciudadana llevó al presidente Iván Duque a retirar el controversial proyecto de reforma tributaria que generó multitudinarias manifestaciones, en su mayoría pacíficas. Sin embargo, varias ciudades están en una crítica situación de orden público. La ONG Temblores contabiliza al menos 14 muertos y ha recibido 940 denuncias de abuso policial. Pese al retiro del proyecto de ley, los manifestantes aseguran que seguirán en las calles buscando frenar otras normativas que vulneran sus derechos, pero también condenar el actuar de las autoridades. Cali, en el suroccidente del país, concentra la mayor tensión y la ciudad está militarizada. Conectamos con nuestro enviado especial, Luis Muñoz. Luis, buenos días. ¿Cómo amanece Cali y qué responden las autoridades locales y nacionales ante las graves denuncias que hacen varias ONG? Buenos días desde Cali, Valentina. La ciudad trata de recuperar la normalidad y tanto es así que la alcaldía ha pedido que este lunes sea una jornada cívica. De hecho, cabe destacar que el propio alcalde, Jorge Iván Ospina, va a participar en una marcha pacífica que trate de devolver la normalidad a la ciudad después de varios días de bloqueo que han dejado imágenes de desabastecimiento en gasolineras, pero también en supermercados y bancos. Las marchas comenzaron el pasado miércoles 28 de abril y aunque sí que es verdad que ha habido enfrentamientos entre policía y manifestantes y altercados, la verdad es que la mayoría de manifestantes han salido de forma pacífica. Lo que también es verdad es que, como bien decías, organizaciones de derechos humanos y sociales han denunciado que cerca de 1000 personas han podido resultar heridas y más de una decena de muertos, ¿no? Ante esto, la verdad es que no ha habido una respuesta del gobierno, pero sí que la Defensoría del Pueblo ha celebrado una reunión en la que han asegurado que van a seguir de cerca todas las marchas y las acciones policiales y, por su parte, la Procuraduría del Estado ha asegurado que la presencia de militares en las calles no debería producirse. Luis, ¿por qué continuará el paro pese a la retirada de la reforma tributaria? Para buscar esas claves creo que es importante ver la minga, ¿no? La minga indígena que llegó el domingo a Cali y que este lunes van a hacer una rueda de prensa en la que van a analizar y declarar e informar cuáles son los siguientes pasos, con la duda que hay de si finalmente querrán desplazarse a Bogotá. Sin embargo, ya lo han asegurado en un comunicado, lo que quieren ahora es la renuncia del presidente Iván Duque. Una sintonía similar a la de los manifestantes. Nuestra experiencia estos días en las calles nos ha hecho ver que no es solo la reforma tributaria lo que ha hecho que despierte esta ira, ¿no? en Colombia, sino que también hay otros proyectos de ley como la reforma de salud que no gustan entre los manifestantes u otras quejas, ¿no? Que es el aumento de la pobreza, también la reanudación de la aspersión con glifosato para erradicar cultivos de coca o también el sistémico asesinato de líderes sociales que vive el país. Luis, pues muchas gracias por toda esta información. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas en Colombia. Vamos ahora hasta El Salvador. La OEA, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, rechazaron la decisión del Congreso salvadoreño de destituir a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, funcionarios que habían tenido choques con el presidente Nayib Bukele y habían criticado su gestión. Las organizaciones encienden las alarmas sobre intentos de concentración de poder y rechazan lo que catalogan como una vulneración a la división de poderes. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mostró su preocupación por la situación en el país. Con 64 votos. Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte.
Este lunes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, coincidiendo también con el aniversario número 30 de la Declaración de Windhoek de 1991, precursora de esta celebración. La UNESCO tomó para este año el lema "La información como bien común", un hecho que, según un informe de la ONG Reporteros Sin Fronteras, cada vez es más difícil de sostener debido al retroceso de la libertad de prensa a nivel mundial. Este 3 de mayo se cumplen 30 años de la Declaración de Windhoek. Realizada por periodistas de medios africanos en 1991, esta declaración toma su nombre de la capital de Namibia. Solo 2 años después, en 1993, la propia UNESCO declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero 28 años después de la declaración, la libertad de los informadores para ejercer su profesión está sufriendo un paulatino deterioro. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, el 73% de los 180 países que analiza cada año tiene la libertad de prensa total o parcialmente bloqueada. El ejercicio del periodismo, principal vacuna contra el virus de la desinformación, encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 estados del ranking establecido por Reporteros Sin Fronteras y obstáculos en otros 59. Destacan por la buena calidad de su libertad de prensa Noruega, Finlandia y Suecia, mientras que en el fondo de la lista encontramos a Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea como países con menor libertad de prensa. Este año, además, son ya 8 los periodistas asesinados en cumplimiento de su labor según la ONG. Los últimos, los españoles David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. Recientemente se han dado casos también de arrestos de periodistas en Myanmar tras el golpe militar y el enjuiciamiento en Hong Kong de la periodista Bao Choi por supuesta realización de declaraciones falsas. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa se denunciaron el domingo agresiones contra periodistas en Colombia durante las recientes protestas. En la FLIP conocimos 18 agresiones contra la prensa en el contexto de las manifestaciones del 1 de mayo. La fuerza pública nuevamente fue el principal agresor. El informe de Reporteros Sin Fronteras muestra que los indicadores de libertad de prensa empeoraron por el cierre de accesos a fuentes y coberturas durante la pandemia. Queda por ver si se recuperarán cuando esta termine. Y Francia empezó este lunes su desconfinamiento gradual. Los estudiantes de secundaria regresan a las aulas, termina la restricción de movilidad a 10 kilómetros del domicilio y se activan los viajes entre diferentes regiones del país. El toque de queda sigue en vigor, pero para muchos franceses los primeros pasos suponen una cierta sensación de alivio. Un papel con el que los franceses están muy familiarizados, pero desde este lunes ya no es necesario este documento para justificar los desplazamientos de más de 10 kilómetros. Me va muy bien, me iré el próximo fin de semana. Hará muy bien a todo el mundo, era desesperadamente necesario. Los domingos podremos pasear más allá de los bosques parisinos y podremos visitar a nuestros familiares que viven lejos. Los viajes interregionales vuelven a estar permitidos y la frecuencia de los trenes aumentará progresivamente durante las próximas semanas. Mientras tanto, 6 millones de estudiantes de secundaria regresan a las aulas. Pero con el objetivo de mantener la distancia social en las clases, algunos de ellos seguirán la mitad de sus cursos desde casa. Los centros educativos recibirán millones de autotest que los profesores deben hacerse 2 veces por semana. Continúa siendo mejor que cerrar los colegios por completo. Sabemos que cada vez que los cerramos, dejamos atrás a los estudiantes más vulnerables y las desigualdades aumentan. Es el primer paso para la reapertura gradual de Francia. La siguiente fase de desconfinamiento será entre el 13 y el 17 de mayo, cuando el toque de queda se retrase hasta las 9 de la noche y abran comercios no esenciales, terrazas y lugares culturales. La Comisión Europea propuso que a partir de junio los miembros del bloque suavicen las restricciones para viajeros no esenciales que lleguen a la Unión Europea y que estén completamente vacunados con un fármaco autorizado dentro del bloque. El Ejecutivo Comunitario añade que la medida podría cobijar a personas con vacunas que hayan completado el proceso de inclusión en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La medida busca favorecer el turismo en la época de verano. No obstante, son los Estados miembros quienes deben decidir sobre sus fronteras durante la pandemia. Para finalizar, damos un vistazo a lo que titula nuestra página web, france24.com. En portada tenemos hacia el 4M, 4 de mayo, 7 claves para entender las elecciones de la Comunidad de Madrid y Colombia. Duque retiró polémica reforma tributaria, pero busca nuevo proyecto fruto de consensos.
A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pueden ampliar todas estas noticias en nuestra web france24.com. Volvemos en breve con más.